Hola chicos, continuamos con las clases teóricas de Química General 1. Vamos a ver los conceptos del capítulo 1 relacionados con la estructura del átomo que iniciamos a observar a través de una serie de experimentos que vimos en la clase anterior. Esta es la clase 2 de 4 que van a comprender los distintos temas de este capítulo, dentro de los cuales estos son los conceptos que vamos a ver hoy, y todos ellos están directamente relacionados con ejercicios y problemas en la serie número 1, que ya podrán discutir en los classrooms de cada comisión. Veamos entonces en qué consiste la radiación electromagnética. Es una superposición de dos ondas, una eléctrica, con un vector de campo eléctrico oscilante, en un dado plano, perpendicular a una onda magnética, lo mismo, con un vector oscilante de campo magnético B. Esta onda se proyecta y se traslada de una posición a otra a través de una trayectoria dirigida, mostrada a través de esta flecha, de un lugar a otro a una velocidad, que es la velocidad de la luz, a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad C que ustedes conocen. Es claramente visible de que esta onda electromagnética transfiere energía desde un lugar a otro. Bien, veamos entonces algunas de las propiedades que definen y caracterizan a estas ondas electromagnéticas. Una es la amplitud, que es la altura al máximo valor de onda, ya sea positivo o negativo. La longitud de onda, que es la distancia entre un máximo y otro, o un mínimo y el próximo mínimo. La frecuencia, que es el número de ciclos en la unidad de tiempo, por ejemplo, un segundo. La amplitud, como vimos, y la amplitud al cuadrado determina entonces la intensidad de la radiación. Si comparamos la radiación visible, cualquier color que decíamos, con respecto a la luz ultravioleta, la amplitud y la longitud de onda son diferentes. Otras propiedades, como dijimos, son la frecuencia, definida en unidades de Hertz o 1 sobre segundo, directamente relacionada con la longitud de onda de esta manera. Así, a mayor longitud de onda, la frecuencia asociada de esa onda será la menor, a través de emplear la velocidad de la luz C. El espectro electromagnético es muy extenso y abarca longitudes de onda muy pequeñitas hasta muy grandes. Fíjense muy bien que el intervalo en el cual es definido al espectro de radiación visible, entre 400 y 700 nanómetros, es muy pequeñito en relación a todo el espectro electromagnético, que abarca la radiación de rayos X, las radiofrecuencias, etcétera, o microondas. Como les dije, el espectro de radiación visible está comprendido entre 400 y 700 nanómetros, abarcando la radiación blanca, si la descomponemos, en todos estos colores, todos estos intervalos definidos en un continuo de cambio de frecuencia. ¿Estamos? Veamos un ejemplo para poder calcular el valor de la frecuencia de esa radiación. Si conocemos la longitud de onda de una radiación, en este caso la roja, bueno, calculemos su frecuencia. En primer lugar, lo más importante es trabajar en forma criteriosa usando las
unidades correspondientes. Pasemos esta longitud de onda a metros. Y luego empleando la ecuación que relaciona la longitud de onda con la frecuencia, podemos calcular este valor de lambda. Así, de esta manera, las propiedades de la radiación electromagnética, su comportamiento, nos van a conducir a ir armando como un rompecabezas a través de la adquisición de nuevos conocimientos y fenómenos que surgieron durante el tiempo, avanzando hasta construir la estructura interna del átomo. Veamos como experimentos en los cuales se disponía de un tubo vacío con una presión muy baja de un gas, en este caso hidrógeno, a producir una descarga eléctrica, una aplicación de un voltaje muy alto entre un electrodo y otro en los extremos del tubo, se observó que este gas emitía luz, emitía radiación de una dada coloración, por ejemplo. Si esa radiación es permitida pasar a través de rendijas e incidir en un prisma, la radiación pudo ser difractada y se observaron líneas, pocas, algunas líneas perfectamente bien definidas y separadas de distinta radiación, o sea, corresponden a distintas frecuencias o longitudes de onda. ¿Estamos? ¿Qué hubiera sucedido si, en vez de tener el tubo con el gas conteniendo hidrógeno, el cual se le produjo la descarga eléctrica? Bueno, el espectro de la radiación de la luz visible completa, luz blanca, atravesando las rendijas y el prisma, se hubiera descompuesto los colores que ustedes ya conocen, en un continuo, no hay líneas definidas, un continuo de radiación que va desde el rojo, modificando el color de las componentes del espectro visible hasta el violeta. Bien, así es como a través de los experimentos donde se observó en los espectros de emisión de átomos excitados, algunas de esas características, para resumir, consisten en que los átomos emiten luz. Los átomos excitados, en este caso por la diferencia de potencial, emiten luz solo a ciertas longitudes de onda, donde vimos las líneas, o sea, los espectros de emisión en líneas. Imaginemos que esa descarga eléctrica es un flujo muy fuerte o una lluvia de electrones que produce la ruptura del enlace hidrógeno-hidrógeno en la molécula. ¿Sí? De esta manera, el tubo quedarían átomos, y estos átomos son a su vez excitados energéticamente. Si esos átomos son capaces de regresar a sus estados fundamentales, van a emitir ese exceso de energía como en forma de radiación, regresando a formar nuevamente la molécula. Físicamente, en eso consistiría una explicación muy sencilla de lo que está ocurriendo en ese tubo. Los átomos de un gas pueden ser excitados por el pasaje de la electricidad, como lo estamos viendo en estos experimentos, y las longitudes de onda de esas líneas van a depender del elemento. O sea que vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, se distinguen series que son estos patrones de líneas asociadas con el elemento hidrógeno. En este caso, la serie de Balmer, identificada con estas particulares líneas detectadas. ¿Quién fue el primero en detectar este patrón para el hidrógeno? ¿Qué sucede con otros elementos? Bueno, si tenemos otros gases, como el vapor de mercurio o neón, fíjense las líneas encontradas en el espectro de emisión. Otra vez, los átomos son excitados y al decaer a niveles de energía menores, emiten esa radiación, ese exceso de energía. ¿Cómo? De esta manera.
dentro del espectro visible, estas son las líneas que veríamos. En el caso del hidrógeno, se pudieron distinguir por lo menos dos series de líneas, una asociada a la serie de Balmer y otra la serie de Lindner, que una de ellas corresponde al rango del espectro del visible y otra a la del ultravioleta, o sea que la única que podemos distinguir visualmente con los ojos va a ser la serie de Balmer en estas tres líneas del espectro de emisión. ¿Sí? Bien, el espectroscopista Johansen sueco Rydberg estableció una expresión matemática general que podía predecir a qué frecuencias se iban a encontrar esas líneas en el espectro de emisión de los gases cuando eran excitados por una descarga eléctrica. En el caso del hidrógeno atómico, dedujo esta expresión con las observaciones experimentales y estableció entonces que la frecuencia de esas líneas en la serie de Balmer, por ejemplo, están dadas por un valor de una constante R, Rydberg, cuyo valor es 3,29 por 10 a la 15 ciclos por segundo, o Hertz, multiplicada por por este factor, donde están involucrados números n1 y n2, donde los valores correspondientes son determinados. N1 puede tomar valores de 1, 2, etc. N2 puede tomar valores de N1 más 1, N1 más 2, etc. ¿Sí? De esta manera, dependiendo de los valores de n1 y n2, se puede describir o proyectar a dónde ocurren las líneas de las dos series. Así, con este ejemplo, uno podría identificar cuál es la línea del espectro del átomo de hidrógeno que es emitida para dados ciertos valores de n1 y n2. Así uno puede calcular la frecuencia y a través de la relación de la frecuencia con la longitud de onda, involucrándola con la velocidad de la luz, puede calcular la longitud de onda, 6,57 por 10 a la menos 7 metros, o sea, 657 nanómetros, sería la frecuencia en la cual ocurre esa línea, que es esta. ¿Estamos? 656,3, la roja. Bien. ¿Qué sucede si superponemos? ¿Sí? Además de la radiación emitida por el gas hidrógeno excitado eléctricamente, y iluminamos con luz blanca. Vamos a obtener el espectro de absorción, como una serie de líneas negras, oscuras, sobre un espectro continuo. O sea, vamos a observar el espectro visible en el rango de 400 a 750 nanómetros, que va desde la radiación ultravioleta hasta las frecuencias del infrarrojo. Solapado, superpuesto con el espectro de emisión, que lo observaremos como sombras. De esta manera podemos seguir identificando entonces a dónde corresponden las líneas de frecuencias determinadas por el espectro de emisión, como esas líneas negras. Podríamos pensar entonces por qué aparecen esas líneas en determinados valores de frecuencia y no un continuo como es la radiación blanca, el espectro del visible completo, o sea, un continuo. Bueno, estamos indicando o acotando entonces que el electrón tiene restringido sus valores de energía, o sea, no va a emitir radiación a cualquier energía o a cualquier longitud de onda. Una línea en el espectro de emisión corresponde entonces a una transición entre dos estados de energía que son los permitidos por ese electrón.
De esta manera, a ciertas frecuencias específicas, que es a donde observamos y distinguimos las líneas, va a producirse una transición del electrón desde un nivel a otro. O sea, el electrón se mueve entre valores discretos de energía, no entre cualquier valor. La energía entonces emitida, en este caso, es entonces la diferencia de energía entre dos niveles, uno inicial y uno final. Y si lo comparamos con la fórmula de Rydberg, podemos definir entonces que la energía de esos niveles está dada por esta expresión que es inversamente proporcional a n al cuadrado, que es, que vamos a definir el número cuántico principal. De esta manera se puede establecer que no todas las frecuencias son posibles para esa emisión de radiación, sino que las líneas espectrales están definidas o sugiriendo que el electrón en el átomo solo puede tener determinados valores de energía. ¿Qué sucede si en vez de producir la descarga eléctrica en ese tubo conteniendo una presión muy baja del gas, acercamos a la llama una barrita de un metal, por ejemplo, cobre? ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a calentar el cobre, va a aumentar la temperatura del sólido y vamos a observar, a medida que aumentamos más la temperatura, que la barrita va a emitir radiación electromagnética. Va a ponerse roja primero, luego más blanca, amarilla y luego blanca, hasta llegar a incandescencia, a medida que aumenta la temperatura. El efecto es semejante y lo que hemos producido es una excitación de los átomos de ese material. Este es un fenómeno muy importante que ayuda y contribuye a los astrónomos, quienes establecieron, dependiendo de la coloración de las estrellas que observaban a través de los telescopios, que una estrella azul, por ejemplo, es mucho más caliente o su temperatura es de 30.000 grados centígrados comparada a la de una estrella roja. Otro de los descubrimientos importantes que contribuye a establecer el comportamiento y la estructura interna de los átomos es la definición de un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto teórico que absorbe luz al ser iluminado y energía radiante que reside en él y cuando está caliente emite radiación. Emite radiación que puede ser radiación electromagnética, se emite luz. Cuando está frío absorbe toda la radiación incidente y no refleja nada. La reserva dentro del mismo. Esto permitió hacer un seguimiento de estos experimentos y como vemos en esta representación gráfica, si iluminamos el cuerpo negro con radiación de distintas longitudes de onda, en el eje X, a 2, 4, 6, 8, 10 micras como longitud de onda, se observa que la densidad de energía emitida, ¿sí?, tiene un comportamiento de este tipo, un máximo, y dependiendo de cuál es la temperatura, a medida que aumenta, esa emisión es mayor. Depende entonces de la longitud de onda. No es lo mismo iluminar con esta longitud de onda que iluminar con esta longitud de onda. La intensidad emitida. Bien. Sin embargo, la física clásica mostraba con anterioridad que cualquier cuerpo caliente emite radiación. Calentamos un sólido y emite radiación. Radiación ultravioleta, intensa. Y a su vez también se descubrió que emitía rayos X y rayos gamma. Y ese comportamiento es en la misma representación gráfica de recién, donde
está esquematizado en líneas de punto aquí. Para cualquiera de estas temperaturas, curvas de temperaturas, este es el comportamiento predicho por la física clásica. Sin embargo, en la realidad, vemos que hay un máximo de emisión. Y según ese comportamiento, no habría nunca oscuridad, porque siempre habría emisión de radiación electromagnética o luz, y nunca tendríamos la oscuridad. Este descubrimiento fue establecido a través de Max Planck, que resolvió justamente lo que se denominó el problema de catástrofe ultravioleta, que es en forma muy sencilla lo que les estaba explicando. Así se inicia la teoría cuántica de Max Planck. Esta teoría conduce justamente a cuantizar la energía. Es decir, la energía fue considerada como, ya sea absorbida o perdida, emitida, esa energía radiante, como compuesta por cuantos, o sea, paquetes de energía. De esta manera, esos cuantos, paquetes de energía, pueden ser emitidos y sus valores tienen una directa relación con la frecuencia. Es decir, la energía son cuantos valores H, donde H es la constante de Planck, que la van a usar en un montón de ejercicios que tienen energía. Acuérdense siempre de este valor. Entonces, Max Planck inicia justamente esta teoría donde considera que la energía siempre se emite en múltiplos enteros, o sea, en un cuanto, en dos cuantos, tres cuantos, es decir, en paquetes de energía donde son múltiplos enteros de H. De esta manera se comienza a cuantizar la energía como E igual a N por H nu, donde N tiene valores enteros progresivos de 1. Otro experimento y descubrimiento muy importante en la historia fue la evidencia para evidenciar la cuantización de la energía fue el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consisten estos experimentos? Bueno, si tenemos una lámina de metal muy delgadita, hacemos incidir radiación de luz ultravioleta. Ultravioleta es muy alta energía, ¿ok? Altas frecuencias, o sea, muy baja longitud de onda. Esta radiación, al impactar con los átomos del metal, supongamos una plancha de oro muy delgadita, ¿qué produjo? La emisión de electrones se expelieron electrones fuera de los átomos de esa lámina y fueron detectados a través de un electrodo cargado positivamente, polarizado positivamente, generando a través de un circuito una dada densidad de corriente eléctrica. Si podemos medir la velocidad en que salen estos electrones, podemos asociar esa emisión de electrones con la energía, la radiación incidente. Einstein es el que participó en esto, es el que descubrió principalmente este efecto. Es decir, que a medida que incidían paquetes de energía con la radiación electromagnética al metal, expelían los electrones. ¿Qué es lo que sucedía? La teoría clásica indicaba de que los electrones eyectados tenían que aumentarse a medida que aumentaba la intensidad de la luz incidente. Sin embargo, eso no se vio. Entonces, para que algún electrón sea eyectado, se observó que requería una mínima energía necesaria para dar el primer arranque, o sea, la primera extracción del electrón. Es decir, se requería un cierto valor mínimo de energía. Fíjense, una lámina de potasio, si el impacto es a través de radiaciones de 3 longitudes de onda distintas,
el rojo, verde y azul. En el primer caso, con esta longitud de onda, no se expelieron electrones, la corriente fue nula, mientras que en los otros dos casos la velocidad máxima de los electrones fue distinta a la correspondiente a la radiación azul. Así, Albert Einstein estableció que la energía incidente, H-nu, ya establecida como cuantizada, ¿estamos? En estos experimentos, está dada por un umbral, una energía necesaria inicial para dar la primera expulsión de electrones, asociada directamente con lo que se denomina función trabajo del material. O sea, la mínima energía necesaria para poder arrancar ese primer electrón. Más la energía cinética dada por los electrones que son expelidos al... Bien, así entonces, a través de esta ecuación, uno puede describir que la energía cinética de esos electrones que son expelidos al incidir la radiación, al iluminar un metal, dependiendo de cuánto es la energía inicial, cuánta es la energía necesaria para poder arrancar inicialmente esos electrones, se puede establecer mayor o menor velocidad de los electrones que son expelidos. ¿Okay? Bien. Un ejemplo sería calcular entonces la energía de un mol de fotones de la radiación roja, por ejemplo. La energía entonces está dada por el producto de fotón de la constante de Planck, por la frecuencia correspondiente a la radiación roja, y por mol multiplicado por el número de Avogadro, dando este valor que sin duda, es suficiente para romper un enlace, una unión entre dos átomos. Sí, las investigaciones de efecto fotoeléctrico y dadas por Einstein prepararon el camino o las herramientas para poder explicar esos primeros espectros de emisión de los átomos de gases observados. Surgió así el modelo del átomo de Bohr, que en el espectro de emisión, desde el punto de vista de la física clásica, se determinó que los electrones estaban moviéndose en órbitas radialmente localizadas alrededor del núcleo de cada átomo. Sin embargo, cualquier órbita era posible para el movimiento de ese electrón, o sea, si las órbitas estaban relacionadas con determinada energía, cualquier energía sería posible para ese movimiento. Otro aspecto es si una partícula cargada que se mueve en un campo eléctrico debía emitir siempre energía. Tampoco lo respondía este modelo. El electrón finalmente terminaría chocando, ¿sí? Siendo fuertemente atraído por ese núcleo cargado positivamente, y el átomo no sería estable. Así es como Bohr propuso que la visión clásica estaba equivocada, surgiendo una nueva teoría, que es la denominada vieja teoría atómica o vieja mecánica cuántica. ¿Sí? Donde las aproximaciones o las consideraciones de ese modelo eran que los electrones pueden existir solo en ciertas órbitas discretas. Se mueven en ciertas órbitas discretas que se denominan estados estacionarios. Y que, por supuesto, están restringidos a estados de energía cuantizados. O sea, la energía de un estado está dada por menos R sobre n cuadrado, donde n es definidamente el número cuántico, número entero. Inicialmente 1, 2, 3 o 4, etc. Así, el espectro atómico y su explicación con el modelo del átomo de Bohr
usa esta energía de estado cuantizado, indicando que solo las órbitas con números enteros son las permitidas. O sea, que ahora restringe a que solo determinadas órbitas, o sea, justifica que solo determinadas órbitas son plausibles para el movimiento del electrón. Son permitidas. El radio de las órbitas permitidas está dado por este valor y los resultados van a ser usados para explicar entonces por qué ese átomo excitado solamente va a emitir en determinadas líneas del espectro electromagnético. Así es como tenemos una representación aquí de la energía que aumenta en este sentido y dos niveles representados por el número cuántico, o sea, N1 y N igual a 2, y donde este decaimiento o equivalente a la emisión de energía, a la liberación de energía cuando emite esa radiación, el electrón volviendo a su estado inicial, está determinado por el delta E, o sea, por la diferencia de niveles entre el estado inicial y final, que lo podemos calcular entonces con el modelo de Born para estos dos valores de n, niveles con valores distintos de n, dando en este caso el cálculo 2,47 por 10 a la 15 segundo a la menos 1. Si esa es la frecuencia, uno podría calcular la longitud de onda, que es 121,6, y corresponde directamente a una de las líneas que observábamos en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Una de estas líneas, que simplificadamente están representadas aquí, la serie de Balmer, la serie de Lyman, y fíjense, esquematizadas a partir de qué nivel de energía o del nivel de energía de la órbita con cuál número cuántico inicial a final corresponde. ¿Sí? Así surgen otras series, aparecen otras series fáctiles dadas por las transiciones de estos electrones permitidas a través de este modelo. Así la teoría de Bohr fue un gran éxito, tremendo, con el premio Nobel en 1922. Sin embargo, mantenía algunas cuestiones no resueltas, problemas con la teoría de este modelo, porque solo se cumple en forma correcta para el átomo de hidrógeno. Introducía, como otros fueron descubriendo, la idea de la cuantización de la energía, pero de una forma forzada, ¿sí? Por esto surgieron modificaciones y correcciones a esta teoría, surgiendo la teoría cuántica moderna, o lo que llamamos hoy mecánica cuántica. ¿Sí? Así, el electrón, que tenía una energía permitida, dada por esta ecuación, con la constante R de Rydberg para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Tiene permitida una órbita con este radio, definiendo finalmente este número como n, como el número cuántico principal. Cuando n toma valores, tiene valor de 1, corresponde al estado energético que definimos como el estado fundamental, el estado más estable y más baja energía permitido para ese electrón. Sin embargo, sabemos que puede absorber energía o emitir energía de tal que el delta E involucrado solo tendrá determinados valores. ¿Sí? Así, un proceso de absorción va a estar dado por un delta E positivo, ¿sí? Donde dependiendo de los valores de n, número cuántico principal final, del estado final o del estado inicial, van a determinar si el proceso conduce a la emisión o a la absorción de energía. Como ejemplo, podemos calcular la longitud de onda de la luz emitida cuando el electrón, en el átomo de hidrógeno, transcurre una transición entre un nivel n igual a 6 y n igual a 3. Aplicando la ecuación que ya sabemos, podemos calcular entonces para estos n finales y n iniciales ese cambio de energía en la transición. Ese cambio de energía va a estar asociado entonces con una dada longitud de onda,
que podemos calcular, que corresponde a este valor, que es una de las líneas correspondiente a las series en el espectro de emisión. Finalmente, este modelo tan trascendente e importante fue fundamental y fue una pieza para poder seguir mejorando las explicaciones y las teorías posteriores. Solo explica bien los espectros de especies con un electrón, como sería el helio más 1, el litio 2 más. Sin embargo, estos tres iones hidrogenoides tienen justamente una carga atómica, un número atómico Z diferente. El núcleo, ¿sí?, va a atraer a ese único electrón en forma diferente en cualquiera de ellos. Además, el modelo atomístico de Bohr nos explica los espectros de emisión de átomos que tienen más de un electrón, o sea, los átomos multielectrónicos. Esto lo vemos en la clase siguiente. Les agradezco a todos y que tengan una linda semana.